Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y amigas. Eh, Nos encontramos nuevamente y siempre buscamos de aprender algo de la Biblia, buscamos de reflexionar sobre alguna cosa importante, todo lo que está escrito en la Biblia es importante porque es la palabra de Dios. Dios se ha revelado a nosotros por medio de la creación, dice la palabra de Dios, y después por sus santos hombres, todos aquellos que hablaron por el mandato de Dios, con el mensaje que Dios les daba, y luego a todos los que han sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. ¿Cuál es la Biblia? La Biblia está compuesta de, de dos partes fundamentales, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y allí está toda la revelación que Dios dio a los hombres y nos dio también a nosotros que somos creyentes en Cristo. Ahora, la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro donde podemos encontrar la sabiduría de Dios. Ahora, ¿la sabiduría es importante? Sí, es muy importante. Es más importante, dice la palabra de Dios, que el oro, que la plata. Ser sabio, ¿no es cierto?, mundano, eso no es ser sabio. Un sabio mundano sabe las cosas de este mundo que aprendió por la experiencia de vida, pero la verdadera sabiduría y la que te enriquece es la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué enriquece la sabiduría de Dios? Tú piensas, dice, tendré mucho dinero. No, enriquece tu alma, tu espíritu, y también te puede enriquecer con dinero. Ahora, tú me dices, pero ¿por qué? Y porque Dios da dones y alguno le dio riquezas y son hijos e hijas de Dios que son ricos, y el Señor le dio esa riqueza porque ellos sostienen la obra de Dios en la tierra. Ejemplo, recordate cuando hablamos de esas mujeres que habían venido de Galilea con Jesús, que ellas sostenían con su dinero y con su ayuda al Señor Jesucristo y a los discípulos. Así que el Señor te puede dar la sabiduría para que uno pueda vivir bien y pueda caminar en esta tierra el camino de santidad que nos manda el Señor a recorrer. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia y podemos ir a la carta de Pedro, la número 1, en el capítulo 5, vamos a ver desde el versículo 5. 1 Pedro 5, 5. Acá Pedro está explicándole algunas cosas a los pastores de las iglesias, a los ancianos, y también explica algo a los jóvenes. Y dice así la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá, cuando habla de ancianos, no solo está hablando de los ancianos de la iglesia, o sea, los pastores de la iglesia. Está hablando de los ancianos en general. Nosotros estamos viendo, nosotros que somos ancianos, ¿no es cierto? Vemos cómo el mundo
discrimina a los ancianos, lo discrimina. Peor los jóvenes se burlan de los ancianos. Y Pedro, está hablando el apóstol Pedro, nos da una lección. ¿Por qué? Porque normalmente los jóvenes no son humildes. Los jóvenes, como dice la palabra de Dios, acá, son soberbios. Y en realidad no solo los jóvenes, también los viejos son soberbios. En general, la soberbia es un pecado. Y un pecado que te lleva a cosas muy difíciles. Podemos decir, ante la soberbia, después la vergüenza. Podemos decir eso. Generalmente los soberbios, ¿cómo es que terminan? Terminan avergonzados. ¿Por qué? Porque el Señor dio una ley, y esta ley es muy clara acá. Dios resiste a los soberbios. O sea, si tú eres soberbio, en realidad no es la gente que te va a resistir, es Dios que te va a resistir. Pero si tú no eres soberbio, o sea, si tú haces como la palabra de Dios dice, Él te da gracia. ¿Qué significa darte gracia? Ser agraciado por parte del Señor. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el Señor te simplifica tantas cosas. Una cosa es querer subir una montaña por esfuerzo personal y otra cosa es subir una montaña con la gracia de Dios. ¿Entendieron, no es cierto? Y continúa acá el apóstol Pedro, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo cronológico del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Y en ese tiempo cronológico que el Señor te da y nos da, tenemos un periodo que tenemos que aprender. Y una de las cosas que tenemos que aprender es ser humilde. Continuamos acá. Dice, repetimos el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Se lo está diciendo a los jóvenes por medio de Pedro y nos está diciendo a todos nosotros. Nosotros somos pecadores. En mayor grado o en menor grado, nosotros somos soberbios. Tanto más los jóvenes. ¿Y cuál es el remedio a la soberbia? Es revestirnos de humildad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que disfrazarnos, no. Disfrazarnos, no. Tenemos que revestirnos. O sea, ¿qué es un revestimiento? Un revestimiento es algo que cuida lo que está abajo. O sea, si nosotros nos revestimos de humildad, estamos cuidando nuestros cuerpos, estamos cuidando nuestra testimonianza, estamos cuidando la vida de santidad que tenemos que correr mientras estamos en la tierra. Ahora, ¿cómo se hace esto? Continúa el versículo 8. Sed sobrios y velad. Muy simple. Tenemos que ser sobrios y velar. ¿Qué? Tener cuidado. Sobrio. No cometer excesos. Si nosotros cometemos excesos de cualquier tipo, siempre vamos a caer en la soberbia.
Ustedes lo pueden identificar esto, muy fácil. Si nosotros no somos equilibrados, caemos en la soberbia. Y velar. ¿Velar qué significa? Estar atento, atenti. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Y acá Pedro lo continúa a explicar. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros no tenemos amigos, tantos amigos ahí. Tenemos un adversario, tenemos un amigo. Si tú eres de Cristo, tu amigo es Cristo. Tu amigo es Dios. Él te va a cuidar. Pero Él también nos pide a nosotros que tenemos que revestirnos de humildad. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no te está buscando para felicitar, te está buscando para hacerte caer, o sea, para devorarte. Por eso el versículo 9 dice, al cual resistid firme en la fe, o sea, tenemos que resistir al diablo y a sus demonios con la fe, ¿no es cierto? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la escuela que yo te estaba diciendo. Tenemos que aprender. El Señor nos pone en dificultades. ¿Por qué? Porque Él nos quiere perfeccionar. ¿Y cómo el Señor nos perfecciona? Dice, con padecimientos. Dice, hasta después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, el Señor mismo, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la tarea del Señor. ¿Y cómo se hace eso? Se hace nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sobrios y velar. Y tenemos que revestirnos de humildad. Dejar nuestra soberbia aparte. No quiero saber nada con la soberbia. ¿Por qué? Porque fíjense en cómo es. Por un lado, tenemos el diablo y sus demonios que nos quiere devorar. ¿Está bien? Y por otro lado, tenemos el Señor que humilla a los soberbios. Así que, reflexión. Oremos, seamos sobrios y velemos y humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Bueno, queridos amigos y amigas en Cristo, espero que estén bien y que tengan un lindo fin de semana, una buena semana. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.